Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estaremos viendo operaciones con intervalos, que podría decirse que son operaciones con números reales. Para entender mucho de lo que vamos a estar hablando en este video, es muy importante que hayas visto el video que hice sobre operaciones con números naturales y números enteros. ¿Qué veremos en este video? Repasaremos los conjuntos de números así como sus definiciones. Veremos cómo representar un conjunto de números reales y finalmente algunos ejemplos. Sin más preámbulos, comencemos. Recordemos que los números se clasifican en los siguientes conjuntos: los naturales, los enteros, los racionales, los irracionales y por último los números reales. Veamos cómo se componen cada uno de estos conjuntos. Los números naturales son todos aquellos que se utilizan para contar. En notación de extensión sería igual a 1, 2, 3, 4, 5 hasta el infinito. Luego están los números enteros, los cuales incluye a los números negativos, 0 y positivos. En notación de extensión, z empieza desde el menos infinito, abarca a los números negativos, por ejemplo, menos 3, menos 2, menos 1, incluye al 0 y también a los naturales, es decir, continúa con 1, 2 y 3 hasta el infinito. Podemos ver que los números naturales son infinitos, pero están dentro de un infinito más grande, los cuales son los números enteros. Los números racionales son todos aquellos que se pueden expresar como fracción. Algunos ejemplos serían los siguientes: 2 tercios, 8 cuartos, 1.5, que se puede ver como 3 medios, etc. Por otro lado, están los números irracionales, que son todos aquellos que no se pueden expresar como una fracción. Algunos ejemplos serían raíz de 2, pi, etc. Luego de ver lo anterior, observa que los números naturales son un conjunto dentro de los números enteros, mismos que están dentro del conjunto de números racionales. Los conjuntos anteriores, junto con los números irracionales, están dentro de un conjunto llamado los números reales, de los cuales nos enfocaremos en este video. Empecemos a hablar sobre los conjuntos de números reales. A diferencia de los conjuntos de números naturales y enteros, el conjunto de números reales no se puede expresar por extensión. Veamos un ejemplo de por qué no. Sea el conjunto A en donde son los números que pertenecen a los naturales, tal que los números son mayores o iguales que 4, si denotamos por extensión el conjunto anterior, nos quedaría así: A es igual a 4, 5, 6, 7 hasta el más infinito. Esto porque son los números mayores o iguales a 4, por lo tanto tenemos que partir del 4. Pero ahora, si el conjunto A fuese los números que pertenecen a los reales, tal que los números son mayores o iguales a 4, intentemos denotar el conjunto anterior por extensión. Un número luego del 4 sería el 4.1, pero antes está el 4.01, pero antes está el 4.001 y así sucesivamente. Es decir, entre 4 y 5 hay una infinidad de números. Entre 5 y 6 también hay una infinidad de números y así sucesivamente. Como podrás observar, no podemos escribir por extensión todos los números que están entre los números enteros. Cuando se trabaja con conjuntos de números reales, se usa la representación gráfica y notación de intervalo. Veamos unos ejemplos. Representemos gráficamente y por notación de intervalo el siguiente conjunto.
sea el conjunto de los números que pertenecen a los reales, tal que los números son mayores o iguales que -2 y menores o iguales que 1, si intentamos denotar por extensión este conjunto, nos quedaría así, en donde son todos los números a partir del -2 hasta llegar al 1. Para representar gráficamente este conjunto, tenemos que remarcar la región desde el -2 al 1, como haremos ahorita. Para indicar gráficamente que se está incluyendo a un número al principio o al final de un conjunto, se usa un círculo relleno. Como en este caso, incluimos al -2 e incluimos al 1, tenemos que poner en esos valores círculos rellenos como haremos ahorita. En la notación de intervalo solo se usan dos números separados por una coma. El primero indica dónde empieza el conjunto y el segundo dónde termina. En ese caso, tendríamos que usar al -2 y al 1 separados por una coma. Pero no podemos dejar a estos números así, ya que tenemos que indicar si se está incluyendo o no a estos números. Para indicar en la notación de intervalo que se está incluyendo a un número al principio o al final de un conjunto, se usa un corchete. En ese caso, se incluye al -2 y se incluye al 1. Entonces, en notación de intervalo, nos quedaría así este conjunto. Corchete -2, 1 corchete. Veamos un segundo ejemplo. Sea el conjunto de los números que pertenece a los reales, tal que los números son mayores que -2 y menores que 1. Este conjunto por extensión nos quedaría así. Como son mayores que -2, empezaría entre comillas en el -1.99999, es decir, el -1.9 periódico. Ya abarcaría todos los números hasta el 0.9 periódico, ya que no puede llegar a 1. Esto gráficamente sería así. Observa que la gráfica aparentemente tiene la misma extensión que el conjunto anterior. Para indicar gráficamente que no se está incluyendo a un número al principio o al final de un conjunto, se usa un círculo vacío. En ese caso, como no incluimos al -2 y no incluimos al 1, tenemos que usar esta simbología. Pasemos a la notación de intervalo. Para indicar en la notación de intervalo que no se está incluyendo a un número al principio o al final de un conjunto, se usa un paréntesis. Es decir, en este caso nos quedaría el conjunto anterior como paréntesis -2, 1 paréntesis. Hagamos una observación importante antes de continuar. Cuando al inicio o al final de un conjunto de números reales se incluye a un número, en la representación gráfica se usa un círculo relleno, mientras que en la notación de intervalo se usa un corchete. Si se incluye a un número, se dice que está cerrado. Por otro lado, cuando al inicio o al final de un conjunto de números reales no se incluye a un número, en la representación gráfica se usa un círculo vacío, mientras que en la notación de intervalo se usa un paréntesis. Si no se incluye un número, se dice que está abierto. En este último caso, los números son una referencia o un límite entre comillas para indicar de dónde a dónde abarca el intervalo. Continuemos con los ejemplos. Representemos el conjunto de los números que pertenece a los reales, tal que los números son mayores o iguales que -3 y menores que 2. Si intentáramos expresar este conjunto por extensión, nos quedaría así. A partir del -3, todos los números que van antes del 2, es decir, hasta el 1.9 periódico. En la representación gráfica y
Tomando en cuenta todo lo que hemos visto, nos quedaría así. Del menos 3 al 2, considerando que se incluye al menos 3, por lo tanto es una bolita cerrada, y como no se incluye al 2, es una bolita abierta. En notación de intervalo sería de menos 3 cerrado, es decir, el menos 3 lleva corchete, al 2 abierto, es decir, el 2 lleva paréntesis. Veamos un ejemplo más. Sea el conjunto de los números que pertenece a los reales tal que los números son mayores que menos 3 y menores o iguales que 2, si intentáramos representar este conjunto por extensión, nos quedaría así. Como deben ser mayores que menos 3, pues no se incluye, es decir, tentativamente empezaría del menos 2.9 periódico. Y como si llega hasta el 2, porque debe ser menor o igual que, entonces el último número es este. En la representación gráfica tenemos que abarcar esta región, pero al no incluir al menos 3, tiene que ser una bolita abierta, y como si se incluye al 2, debe ser una bolita cerrada. Por otro lado, en la notación de intervalo sería así: de menos 3 abierto a 2 cerrado. Hasta ahora hemos visto intervalos que tienen un principio y un final, pero existen otros que se extienden al infinito. Toda la recta numérica representa a todos los números reales. Dicho intervalo empieza entre comillas en el menos infinito y termina entre comillas en el infinito positivo. Pero si usamos el infinito en la notación de intervalo, se usa paréntesis o corchete. Recuerda que si usamos el corchete, damos a entender que sí se incluye al número de referencia. Como no se puede alcanzar al infinito, se usa paréntesis. Entonces, cuando usemos infinito en la notación de intervalo, tenemos que usar paréntesis. Continuemos con ejemplos de intervalos al infinito. Sea el conjunto de los números que pertenece a los reales, tal que los números son menores o iguales que 1. Al intentar expresar este conjunto por extensión, nos quedaría así. Son todos los números hasta llegar al 1. En la representación gráfica lo haremos de esta forma. Si se extiende hacia el infinito, sea negativo o sea positivo, usaremos una flecha. En ese caso, como si se incluye al 1, llegamos al 1 y le ponemos una bolita cerrada. En la notación de intervalo lo pondríamos así: del menos infinito abierto al 1 cerrado. Como ejemplo similar está el conjunto de los números que pertenece a los reales, tal que los números son menores que 1. En ese caso, al intentar denotar este conjunto por extensión, sería todos los números hasta antes del 1, es decir, tentativamente el 0.9 periódico, y en la representación gráfica sería así, tomando en cuenta que viene desde el menos infinito hasta aparentemente el 1, por lo tanto usamos una bolita abierta. En la notación de intervalo sería así: del menos infinito abierto a el 1 también abierto. Otro caso sería cuando tenemos al conjunto de los números que pertenecen a los reales, tal que los números son mayores o iguales que menos 2. Al intentar denotar este conjunto por extensión, nos quedaría así. A partir del menos 2, consideramos a todos los números que van después. En la representación gráfica, como tenemos que partir del menos 2, empezamos con una bolita cerrada, y como se extiende hacia el infinito, llegamos con una flechita. En la notación de intervalo tiene que ser así: del menos 2 cerrado al más infinito abierto.
Como último ejemplo, consideremos al conjunto de los números que pertenece a los reales, tal que los números son mayores que -2. Si intentáramos denotar este conjunto por extensión, nos quedaría así. Como deben ser mayores que el -2, tentativamente empezaría del -1.9 periódico y abarcaría a todos los números después. En la representación gráfica, como no se incluye al -2, tenemos que poner una bolita abierta, y como se extiende hacia el infinito positivo, terminamos con una flechita. En la notación de intervalo se pone así: del -2 abierto al más infinito también abierto. Para terminar esta parte teórica, hagamos una observación muy importante. No confundir la notación de intervalo con coordenada del plano cartesiano. Esto porque en ambos casos se usan paréntesis. Por ejemplo, si nos dan una notación de intervalo de -2 abierto a 1 abierto, como hemos visto, sería esta región. Pero si nos dicen que es un punto en el plano cartesiano con coordenadas -2,1, sería el siguiente punto. Esto es muy importante porque más adelante se estudian puntos e intervalos en el plano cartesiano al mismo tiempo. Antes de ver unos ejemplos, repasemos las operaciones con conjuntos, las cuales también se pueden hacer en los intervalos. En primer lugar está la unión de los conjuntos A y B, que se denota A, U, B. Luego está la intersección de los conjuntos A y B, que se denota A con el símbolo de unión al revés, B. En tercer lugar está la diferencia de los conjuntos A y B, que se denota A menos B, aunque también puede ser B menos A. Y por último, dado un conjunto A, el complemento de A, que se denota A elevado a la C. Comencemos. Ejemplo 1. Representa gráficamente cada intervalo y realiza las operaciones indicadas. Sea el intervalo A de -2 cerrado a 0 abierto y el intervalo B de 4 abierto a más infinito. Para empezar, primero representemos los intervalos. El intervalo A empieza del -2 cerrado y termina en el 0 abierto. Y por último, el intervalo B empieza en 4 abierto y termina en el más infinito. Determinemos A unión B. La unión de intervalos es la suma entre comillas de ellos en una sola recta, sin repetir una sección en común. Si unimos estos dos intervalos en una sola recta, nos quedaría así. Para dar la respuesta, si el resultado son dos o más intervalos separados, como fue en este caso, se usa el símbolo de unión en la notación de intervalo. Es decir, A unión B equivale a de -2 cerrado a 0 abierto, unión de 4 abierto a más infinito también abierto. Calculemos A intersección B. La intersección de intervalos es la sección en común. Si no hay una sección en común, la respuesta es el conjunto vacío. Por lo tanto, en este caso, A intersección B equivale a el conjunto vacío. Determinemos A complemento. El complemento de un intervalo es la sección que falta para llenar toda la recta. Observa que al intervalo A le hacen falta dos secciones para llenar toda la recta, las cuales serían las siguientes. Ahora solamente hace falta ver qué tipo de bolita se pone en el -2 y en el 0. Para ello, veamos lo siguiente. Si en el intervalo se incluye al número, en el complemento no. Si en el intervalo no se incluye al número, en el complemento sí. Lo anterior significa lo siguiente. Como en el intervalo A se está incluyendo al -2, en su complemento no se va a incluir. Por otro lado,
como el 0 no se está incluyendo en el intervalo A, en su complemento sí se debe incluir. Por lo tanto, A complemento equivale a de menos infinito abierto a menos 2 también abierto, unión de 0 cerrado a más infinito abierto. Ahora calculemos el complemento de B. Siguiendo la misma idea, la única sección que le hace falta a B para llenar toda la recta sería la siguiente. Y como en este caso, en el intervalo B no se está incluyendo al 4, en su complemento sí se va a incluir. Por lo tanto, el complemento de B es de menos infinito abierto a 4 cerrado. Veamos un segundo ejemplo de operaciones con los siguientes intervalos. Sea A el intervalo de menos infinito abierto a 1 cerrado, el intervalo B de menos 5 cerrado a menos 1 abierto. Antes de empezar a hacer las operaciones, primero representemos estos intervalos. El intervalo A nos quedaría así. Y el intervalo B nos quedaría así. Ya con esta representación podemos empezar a trabajar las operaciones. Determinemos A unión B. Si en la unión un conjunto está dentro de otro, la unión tiene que ser el conjunto mayor. En este caso, nos quedaría que la unión es justamente el intervalo A. Por lo tanto, A unión B es de menos infinito abierto a 1 cerrado. Determinemos A intersección B. Si en la intersección un conjunto está dentro de otro, la intersección tiene que ser el conjunto menor. En este caso, la intersección sería la siguiente. Esta intersección corresponde al intervalo B. Por lo tanto, A intersección B sería de menos 5 cerrado a menos 1 abierto. Determinemos A menos B. En la diferencia, al primer intervalo se le quita la sección en común con el otro, es decir, la intersección. En este caso, el primer intervalo es A. Si le quitamos la intersección con B, nos quedarán estas dos secciones. Ahora solamente hace falta ver qué tipo de bolita lleva el menos 5 y el menos 1. Para resolver lo anterior, leamos lo siguiente. Si en la intersección hay un número en común, en la diferencia el espacio quedará vacío. Si en la intersección no hay un número en común, en la diferencia el espacio quedará lleno. Esto por pura lógica. Veamos por qué. En este caso, al intervalo A le vamos a quitar el menos 5. Por lo tanto, al momento de restar, este espacio va a quedar vacío. Por otro lado, al intervalo A no le vamos a quitar el menos 1, porque el menos 1 es solamente una referencia. Por lo tanto, en la diferencia, el menos 1 va completamente lleno. Por lo tanto, el resultado de A menos B es el siguiente. De menos infinito abierto a menos 5 abierto, unión de menos 1 cerrado a 1 cerrado. Para finalizar este ejemplo, determinemos B menos A. Como hemos visto, en la diferencia al primer intervalo se le quita la sección en común con el otro, es decir, la intersección. Si la intersección es igual al conjunto principal, como es en este caso, la diferencia será el conjunto vacío. Por lo tanto, B menos A equivale a el conjunto vacío. Veamos un último ejemplo de operaciones con intervalos. Consideremos al intervalo A de menos 3 abierto a 6 cerrado y al intervalo B de menos 5 cerrado a 2 cerrado. Empecemos representando estos intervalos. El intervalo A quedaría así. Por otro lado,
el intervalo b nos quedaría así. Primero calculemos A unión B. Si dos intervalos están encimados, en la unión se pone solo un intervalo de corrido, es decir, la unión nos quedaría así. Por lo tanto, A unión B equivale de menos 5 cerrado a 6 cerrado. Determinemos A intersección B. En este caso, la sección en común que tienen A y B es la siguiente. Analicemos qué tipo de bolita lleva el -3 y el 2. Para que un número esté en la intersección, debe estar en los dos intervalos. En este caso, el -3 solo está en el intervalo B. Por otro lado, el 2 está en ambos intervalos. Veamos por qué. El -3 no está en el intervalo A, pero sí está en el intervalo B. Como no lo tienen en común estos dos intervalos, el -3 es abierto. Por otro lado, el 2 sí está en el intervalo B y también está en el intervalo A. Como lo tienen ambos intervalos, el 2 es cerrado. Por lo tanto, A intersección B sería de -3 abierto a 2 cerrado. Determinemos A menos B. La sección que queda, si al intervalo A le quitamos la intersección con B, es la siguiente. Ahora analicemos lo siguiente. Al intervalo A se le quita la sección hasta el 2, es decir, el 2 va a quedar abierto. Por lo tanto, A menos B es de 2 abierto a 6 cerrado. Por último, calculemos B menos A. Si al intervalo B le quitamos la intersección con A, solo nos queda esta sección. Ahora analicemos esto. Al intervalo B se le quita hasta antes del -3. Es decir, en la diferencia todavía nos va a quedar el -3. Por lo tanto, el -3 es cerrado. Por lo tanto, B menos A es de -5 cerrado a -3 cerrado. Terminemos el video con las conclusiones. Los conjuntos de números reales no se pueden expresar por extensión, solo gráficamente con una recta y en notación de intervalo. Las operaciones con intervalos se realizan con la misma idea de las operaciones con conjuntos de números naturales y enteros, pero teniendo en cuenta si se incluye o no al número. Dominar el significado de un intervalo de números es la base para futuros temas relacionados con el cálculo. Finalmente, si el video te sirvió, deja tu like, comentario y suscripción. Nos vemos en el siguiente.